Bueno, yo creo que ya estamos todos. Creo que este escenario representa yo creo que la mayor nómina de expertos en el tema que nos ocupa en la jornada de hoy. Vamos a intentar sacar conclusiones de todo lo que hemos escuchado antes justo del café y creo que hay mucho que debatir, aunque hay cosas incontestables. Es importante provocar este debate en profundidad sobre esas ventajas e inconvenientes de la actuación del plan que hemos podido desmenuzar en las primeras horas de estas jornadas. No es menos cierto que es necesario que esté sustentado por la valoración de estos expertos, lógicamente, y esta mesa, tan nutrida como plural, va a arrojar luz sobre todas esas dudas que sin duda les habrá suscitado las intervenciones precedentes. Quería precisamente arrancar esta mesa de debate con la valoración de todo lo que hemos escuchado de don Máximo, porque creo que puede darnos esa sensación como leoneses de que a lo mejor estamos en el buen camino. Adelante. Está, sí. Sí. Yo creo que primero felicitar a todos los que han actuado y también de manera a todos, cada uno en su campo, pero de manera especialísima a Carlos, porque yo creo que ha expuesto con una fidelidad asombrosa el proceso de todo lo que se ha venido haciendo ocultamente durante varios años. No se ha dado a conocer mucho de ello, pero todos los pasos que ha expresado ahí indican pues, bueno, que se ha estado trabajando, que los problemas estaban pendientes ya desde hace décadas, por decirlo de alguna manera, y él pues, lo ha sabido exponer. Ahora mismo, bueno, lo que falta son arriesgarnos con las soluciones, porque evidentemente son riesgos en algunos casos. Yo veo claramente, expreso mi opinión, y el Cabildo también en este caso está de acuerdo, que hay cosas claras. Creo que el deterioro es progresivo e irreversible. Eso es una cosa clara. Con lo cual, quiere decir que ese plano, en primer lugar, de la sustitución de las réplicas, a nosotros nos parece que es necesario y que es urgente, porque además conservan todavía sustancialmente el otro. Segundo, yo veo también, a ver cómo se resuelve lo de los pilares. Claro, los pilares son 16 esculturas las que hay ahí, la mayor parte de ellas desaparecidas. Y ellas, pues algunas de ellas ya ni se sabe a quién representaban, precisamente por los estudios que ha habido. Ángela Franco lo conoce mejor que yo, y se puede identificar la figura, pero cómo era, eso ya no lo podremos saber. Y eso pues también habrá que buscar la solución. Y luego, afortunadamente, también ha quedado claro que los tímpanos están bastante bien. Los tímpanos están bastante bien, o sea que son diversos campos, diversas soluciones posibles para cada uno de ellos. Y luego después, bueno, pues sobre todo lo que hay es un arranque definitivo para poder resolver este problema. Y como eso está presente y cuenta con la voluntad de todos, pues vamos a seguir adelante. El Cabildo agradece, ya lo hizo antes el señor Deán, pues esta iniciativa, puesta en marcha ya de una iniciativa que viene coleteando durante muchos años. Nada más. No. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es de recibo presentarles a cada uno de ustedes, los que están sentados en este escenario. Es verdad que a don Máximo Gómez Rascón le conocemos todos en León y bueno, ya creo que esa primera reflexión nos da un punto de arranque, pero quería presentar también a Jorge Martínez, que es director de la Escuela Superior de Restauración de León. Hola. También a Manuel Valdés, doctor en Historia del Arte de la Complutense y catedrático de la Universidad de León. Muy buenas. Dolores Sanz, licenciada en Bellas Artes por la Complutense y experta en piedra. Vamos a empezar seguramente que contigo. Marco Antonio Garcés, arquitecto de la Junta de Castilla y León. Leopoldo Gil, arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico de Navarra durante 15 años, nada menos. 40 años. He echado malas cuentas, se nota. Sí, he echado malas cuentas. Te veía muy joven. Claro, es eso. Bueno, por mi izquierda está Máximo Cayón, es el cronista oficial de la ciudad de León. Bienvenido. Javier Rivera es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y emérito de la de Alcalá de Henares. Tenemos a Ángela Franco. Bienvenida, Ángela, jefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional. Espero que acierte. ¿Durante 24 años o más? 24. Por lo menos. Bueno. Carlos Tejedor, ya le han escuchado antes, es el restaurador de Patrimonio Cultural de la Junta.
Natalia Martínez, a su lado, es especialista en réplicas con nuevas tecnologías. La hemos escuchado también. José Martínez, especialista en digitalización 3D, nos lo has explicado estupendamente. Paula Nogueira es tesorera del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Paula, bienvenida. También han podido escuchar a José Mí Lorenzo, una clase magistral del paso del tiempo que ha padecido nuestra catedral. Es doctor en Historia Medieval y especialista en documentación para intervenir en patrimonio cultural. Le sigue Begoña Gonzalo, arquitecta del Ayuntamiento de León. Hola. Jorge Díez, doctor arquitecto de la Politécnica y experto en conservación y restauración del patrimonio. Jorge, bienvenido. Noelia Yanguas, ahí estás, ahí. Hola, Noelia, es conservadora restauradora de bienes culturales del Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte. Jesús Celis, técnico de Patrimonio Cultural del Instituto Leonés de Cultura. Hola, Carlos Sanz, a su lado, restaurador especializado en tratamiento de piedra en monumentos, y Amelia Viaínga, arquitecta de la Junta de Castilla y León y miembro de la Comisión de Patrimonio en León. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí, yo creo que ha abierto don Máximo un melón, que es valorar cómo está el estado de la piedra a día de hoy, después de todos los avatares. Yo creo que es buen momento para que nos expliques, te daba la palabra antes, ¿verdad? Cuéntanos un poco. ¿Se me oye? ¿Se te oye? Sí. ¿Ahora? Yo creo que está Venga, bien. pues Ahí, mira, a ver ahora. A ver, ¿ahora? bueno, Sí. ahora Dolores, adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por haber contado conmigo. Bueno, creo que la exposición que se ha hecho del estado de conservación del pórtico que ha hecho Tejedor es lo que vimos nosotros en su día, ya hace 20 años, que es un estado de conservación muy delicado, además de por el tipo de piedra, pues por los avatares y las intervenciones sufridas cuando se pensaba que con resina se podía solucionar los problemas de la piedra, y que evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Tejedor, que hay que pasar, antes de acometer la restauración, por pensar en una protección, o sea, antes de restaurar, pensar cómo podemos conservar a futuro pues esta maravillosa joya. Y yo, vamos, le doy las gracias por haber hecho este encuentro, que creo que es necesario volver a poner todos la cabeza e intentar conseguir la restauración de ese maravilloso pórtico. Porque es verdad que, por lo que comentaba antes, es imposible remediar ya el daño que se ha sufrido por culpa de esa resina, ¿no? Bueno, tenemos un enfermo crónico, pues como les pasa a las personas, tiene unos años, las características de la piedra, el clima de León y bueno, y por dónde está ubicado en la catedral. Entonces, en restauración milagros no existen. Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que ha sufrido unos daños y ahora hay que intentar conservarlo de la mejor manera posible, lo que ha llegado hasta nuestros días. En su día se hizo esa intervención de urgencia de bajar las esculturas que corrían riesgo de pérdida inminente, y yo creo que ahora hay que seguir con el resto del conjunto del pórtico. Quería darle la palabra también a Carlos Sanz, que también es experto. ¿Dónde hay un micrófono para él? ¿Por ahí? Bueno, pues es verdad que eres experto en la situación que puede padecer nuestra catedral en cuanto a su piedra. No hay remedio, es decir, no podemos esperar un poquito más de tiempo para que surja alguna tecnología que pueda solucionarlo. No, vamos, uno de los problemas que tiene es precisamente que se ha confiado en una tecnología que había surgido para decir ahora lo solucionamos. Lógicamente, cuando se hizo ese tratamiento por inmersión en sinocril, vamos, que era lo que buenamente se conocía, la piedra ya estaba mal. Esta piedra, yo no he estudiado en concreto la piedra de León. Sí, soy de una zona donde tenemos una dolomía muy similar y he trabajado en muchos más monumentos. Pero simplemente la catedral de León tiene, ahora estas portadas tiene un problema. Juntas una dolomía con revestimientos de yeso o preparaciones de policromías hechas con yeso, y eso es una mezcla explosiva que va deteriorando. Llega a los años 80, 70 y se encuentra que está así la piedra así de mal, después de seguramente más tratamientos, y se hace ese tratamiento. Entonces, la situación no es solamente los plásticos que se le han metido, que vienen a complicar y muchísimo los problemas, sino también problemas que hay previos. Entonces, realmente no se puede confiar en que la piedra, todas las esculturas que estamos viendo se puedan conservar a la intemperie. Los tratamientos que se pueden hacer pueden paliar algo el problema, eso puede servir para las piezas que queden, que no se pueden desmontar, pero las que es factible, aunque sea complicado, desmontar, y tenemos experiencia de desmontar cosas muy complicadas, es lo mejor que se puede hacer es desmontar y preservarlas en un espacio donde el clima puede estar suficientemente controlado, porque la situación en la que están
y insisto, yo no he hecho un solo análisis de aquí, pero es que teóricamente es lo que va a ocurrir, es que se pueden dañar incluso por la humedad ambiental. Entonces, una vez desmontadas, deberían quedar no solamente debidamente musealizadas, que también, sino protegidas de unas condiciones bastante controlables. Entonces, es irreversible en algunos extremos, en otros es tratable, pero sobre todo sí se puede aminorar el problema recurriéndose a una protección, a un tratamiento de lo que no se pueda desmontar, y lo que se pueda desmontar, desmontarlo y protegerlo. Lo importante, supongo, es que las esculturas exentas se soporten sobre una estructura más sólida que la que tenemos. Esa actuación también es, Carlos, es importante, el que las esculturas que tenemos ya como esta réplica se puedan colocar en una estructura sólida, y el pórtico ahora no lo está. No, pero la estructura aportante del conjunto no presenta problemas de cara a mantener su escultura en su sitio. Ajá. Los problemas que estamos viendo es más de degradación superficial. Estas esculturas en origen estaban colgadas en unos ganchos en la parte de atrás y luego sustentadas sobre la plataformita que tiene las peanas. Y ahora mismo a nivel estructural estas aguantan perfectamente. Lo que estamos hablando es una degradación superficial y pérdida de los volúmenes que caracterizan esa escultura. Pero en cuanto a tema de pesos y aguantes, esa parte la tenemos, creo que, solucionada. Bueno, vamos a quedarnos un poco en León, porque al final estas jornadas intentan divulgar un plan de actuación que tiene que convencer a la sociedad leonesa. Cronista oficial. Muy buenas. ¿Qué le ha parecido todo lo que ha escuchado hasta ahora? ¿Le convence esa actuación? Porque somos muy pulcros, nunca mejor dicho, con nuestra catedral. Sí, sí me convence. Además es un proceso necesario. Y, por supuesto, la estatuaria que senta, si se va a situar las réplicas allí, como está previsto, ¿no? Bueno, pues una de las opciones, pues sería mantenerlo, como se ha dicho aquí, la imagen identitaria de la catedral. No solamente como para los leoneses, sino también para la gente que viene de fuera, para el forastero, para el visitante, que es la imagen que tiene. Pues vamos a intentar ahondar un poquito más. Yo quería hablar con Javier Rivera, porque creo que Javier me puede dar la pauta de la idoneidad de esta actuación. ¿Qué valora un poco lo que hemos escuchado? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y a los que nos han invitado. Es un placer estar aquí y con tantos maestros y queridos amigos. Bueno, la idoneidad, yo creo que la presentación de los que nos han precedido ha sido impecable. Ojalá lo hagan también en otras catedrales de Castilla y León, aplicando la Carta del Restauro y las cartas italianas al respecto, respetando el monumento. Decían los latinos que primum non nocere, primero no dañar, que lo van a hacer en una catedral cercana, dentro de poco. Bueno, pues lo importante aquí lo sabemos todos. El estudio ha sido extraordinario, perfecto. Hay que resaltar que la Junta lleva trabajando muchos años, analizando la piedra, analizando hasta los agentes eólicos, analizando el movimiento del tráfico, un montón de variables que están afectando negativamente a las esculturas y a la fachada. Yo hice un libro en el que se mostraba que cada 20 años pintaban entera la catedral, de color la fachada principal y de gris el resto, que ya no se hace. Ya el mantenimiento pues es muy difícil. El problema que yo veo con lo que se está planteando ahora no es inmediato, pero sí es decisivo, en el sentido de que yo intervine, por ejemplo, en el cambio de las esculturas de la fachada de Burgos, y algunos nos declararon personas no gratas. Entonces, al director general, que era entonces un señor, lo recuerdo porque casi le meten en la cárcel y le fusilan, se llamaba Javier Toquero, pues la acusaron de criminal. Y resulta que hoy están preciosas allí, y eran de resina, eran plásticos, ninos, venían en el periódico, van a poner ninos en la fachada de la Catedral de Burgos. Bueno, pues gracias a eso se han salvado las originales y el valor simbólico, significativo y formal, espacial, todo lo que queramos, se mantiene en la fachada. Todos los que van allí de fuera, los visitantes, pues ven a todos los reyes
Ven allí a la Virgen María, a la que está dedicada. Ahora se la quieren dedicar a Dios Padre y a su representante en la tierra. Bueno. De todas maneras, estaba yo por aquellos lares cuando se hizo la última actuación sobre la Catedral de Burgos, que fue muy contestada precisamente porque perdía ese color del paso del tiempo. Claro. Parecía de cartón piedra según se inauguró. Bueno, en esta actuación parece que eso ya lo tenemos salvado. Bueno, pues yo ahí es donde voy a poner la pega. Venga. Yo no quiero que se pongan unas esculturas que duren 100 años, porque la tecnología va a seguir avanzando de una manera tan rápida que ni los escaneos, ni los análisis 3D, ni todo eso se va a quedar atrás en meses. Yo vengo ahora del MIT de Boston y están haciendo unos modelos enormemente avanzados, el del mes pasado ya queda antiguo. Entonces hay que salvar la imagen de la catedral para los próximos 20 años. Y luego ya vendrá algo que a lo mejor sería mucho más barato, sí, parece poco. Abrimos debate. Bueno, esto ya genera debate. El que quiere intervenir es el momento. Solo pongo un ejemplo. La inmersión de las esculturas que se hizo con la mejor fe del mundo. La persona que las hizo vive en Extremadura, todavía, afortunadamente, pues una gran persona. Bueno, pues en su momento le aplaudieron todos, y yo entre ellos, porque creíamos que era lo mejor que se podía hacer en la catedral. Y hoy lo que estamos haciendo pensamos que va a ser lo mejor, pero a lo mejor dentro de 20 años no. O sea, que quede eso ahí. Ya. Jorge, ¿tienes opinión sobre esto? Sí, claro, tengo opinión, pero de la misma manera yo coincido parcialmente con lo que ha dicho el profesor Rivera. Y me retrotraigo, por ejemplo, me viene a la mente a la copia que Seoane hizo de la Virgen Blanca. Pues cuando esa copia se plasmó, en las fotografías de Lauren, por ejemplo, se puede ver que claramente era una copia que distorsionaba el aspecto que tenía con respecto al resto de esculturas de la fachada. Pero al final, bueno, pues se pensó que era algo correcto, ¿no? De la misma manera que ahora con la restauración de las vidrieras, el encapsulado que se realiza a las vidrieras exterior es algo que, bueno, pues nosotros estábamos acostumbrados a ver ese aspecto ennegrecido que las vidrieras tenían en el exterior, pero tenemos que entender que forma parte de la praxis de la restauración. Esos dos ejemplos, simplemente. Más allá de mi opinión personal acerca de este tipo de propuestas, me interesa, por no perder la oportunidad, de hablar de un tema concreto, y es que Josemi antes ha hablado del tema de la documentación del pórtico, y hay un aspecto importante que es la relación con los pilares cargaderos y el pilar prismático que aparecía, y aparecía una S en la parte superior. Esa S, por si te sirve de pista, forma parte de la intervención que se produjo en el pórtico por parte del arquitecto Fernando Sánchez Pertejo, arquitecto municipal de nuestra ciudad de León, que realizó la puerta velagomia del pórtico de la catedral, que realizó el atrio de nuestra catedral y que durante ese momento realizó el traslado del locus appellationis. Y junto al traslado del locus appellationis realizó la intervención de ese pilar prismático y de esos pilares cargaderos. Si te sirve de apunte, pues que sepas que fue durante ese momento. Y nada, simplemente eso. No cantaremos la bamba, pero bueno, por lo menos ahí tienes el apunte. Y para resumir y acabar mi intervención, para hacer más breve, a mí me parece que esta propuesta que se realiza de realizar una intervención basada en una intervención mixta, que ha hablado Carlos, creo que es bastante certera. El tema de pensar si en 20 años, bueno, pues vamos a ver si esto va a funcionar o no, yo creo que eso ya es más, bueno, pues es cuestión de opiniones. Pero lo que está claro es que hay que intervenir. Quizá a lo mejor en intervenir precisamente estructuralmente no tanto, pero a lo mejor en todas esas intervenciones de conservación, sobre todo de policromía, de todo el aspecto superficial que lógicamente pues implica la intervención en la propia portada y posteriormente en las esculturas. Es cierto que las esculturas requieren un tiempo, requieren un plazo, requieren una ejecución. Ya hemos visto, por cierto, Natalia y su compañero, les doy la enhorabuena por el gran trabajo que han hecho, porque a mí me parece que es magistral. Luego es cuestionable si es algo más biolequiano o rasquiniano, pero al final no deja de ser un gran trabajo, por tanto, tanto a Carlos como al resto les doy la enhorabuena. Bueno, nos podemos cuestionar si es válido de aquí a un tiempo, no lo sé. Lo que creo que se debe de intervenir, que se está haciendo con el mejor de los criterios, con el mejor de los equipos y que dentro de unos años nos tendremos que ver en Extremadura a lo mejor pensando que lo que se ha hecho no ha sido lo adecuado o no, o sí, o pensando que a lo mejor no lo sabemos. Pero que se tiene que hacer y creo que está en las mejores manos, desde luego. Me interesa conocer ahora la opinión de Leopoldo, que está ahí pensativo,
Porque claro, esto, pensar a largo plazo es muy difícil y saber qué tecnologías va a haber en el futuro también es casi imposible. Pero hay que actuar. Bueno. ¿Va bien? Sí. ¿No? Sí. Es que va con cierto retraso. Lo digo por tus actuaciones polémicas también en Navarra. Sí, efectivamente, hay que actuar, pero hay que actuar con prudencia. Entonces, aquello que Javier insinuaba de las cartas, una de las cosas que se suele repetir es la reversibilidad. O sea, efectivamente, cuando se mete a un señor en la bañera ya sale limpio. O sea, se puede ensuciar, ¿no? Pero no mejorará. Yo, efectivamente, hemos hablado durante el café, en Navarra he tenido que proteger unas fachadas, pero porque me lo han dicho las restauradoras. O sea, no vale la pena restaurar la fachada de Santa María de Olite si no se protege. Si tiene una policromía que ya la protegieron desde antiguo, los románicos, salen los grabados de Villamil y se ha repetido una protección, pero la portada permanece. En Sangüesa ocurre lo mismo. Y ambas portadas, y hay alguna otra más, no tocan para nada al monumento. Es decir, están cimentadas y tienen su problema estructural, pero para que no toquen a la fachada. Y que si un día venimos dentro de 20 años, o de 10, o de 5, porque realmente las puedes ver y decir, joder, qué horror, ¿cómo se me ocurrió? Y pues con una radial se retiran. Y yo creo que, sí, creo que prudencia. Aquí se está actuando con prudencia. Yo lo único que he echado en falta, que lo he hablado con Josemi, es que no haya unos planos fetén de la catedral, ¿no? Sobre los que se puede actuar, sobre los que se puede hacer lectura de paramentos. Pero por lo demás, me parece todo estupendo. Un poquito de frío, pero bien. Josemi, no sé si es posible muchas gracias. No, ahora ser ya tan no. conservador en los plazos, porque claro, cuando nos has explicado todo lo que es el desarrollo de estos 7 siglos de historia de la catedral, todas las actuaciones, todos los toques, hablábamos incluso en el café, dice, bueno, en realidad la catedral ahora mismo está reformada prácticamente o tocada en un 90%. ¿Somos ahora tan conservadores como para cualquier mínima actuación en un monumento que tiene que durar, tiene que trascender a nuestra generación? ¿Podemos ser tan escrupulosos en esas actuaciones? Yo como historiador estoy muy contento por el hecho de que se pueda añadir un estrato más en el sentido de mejorar, porque los historiadores vivimos de esto, de que haya cambios y se puedan documentar. Entonces, algo hay que hacer y es necesario. Por otro lado, la visión que tenemos casi ancestral de la imagen icónica de la Catedral de León es que, pues según a qué año nos vayamos, la verja perimetral creo recordar que se hace en el año 1800, es cuando se funde, el andito ha cambiado muchísimo, la lonja estaba en otro lugar, es decir, que es que va cambiando continuamente, no es tan antigua la visión que tenemos. Lo decía Leopoldo, tenemos que actuar con prudencia. Creo que los años que se está prolongando todo este proceso es síntoma precisamente de esa prudencia con la que se quiere llevar a cabo cualquier decisión. Contar, obviamente, con la sociedad leonesa, que es la que cuida, usufructúa y a la que pertenece el monumento. Y eso sí, lo que se haga que quede documentado, por Dios, que si no los colegas del futuro pues se las van a ver como nos estamos viendo otros aquí. Está a tu derecha, Jorge, que le he visto en algunos momentos asentir a ciertas reflexiones que se han producido en este foro. ¿Qué valoración haces de lo que se está hablando? A ver, bueno, eso de la perdurabilidad. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos por haberme invitado a participar en este debate. Yo de cosas que han salido, yo sí, desde el primer día sí que, bueno, nosotros sí que estamos conformes de que se hagan réplicas, siempre nos ha parecido una acción factible, ya se ha hecho, ¿no?, con la Virgen Blanca, como hemos comentado esta mañana. Lo que sí que me gustaría es saber un poco más de la piedra. Bastaba que trabajo con el arquitecto que está ahora mismo restaurando la catedral. El mal de la piedra no solo está en el pórtico, entonces siempre es un tema
pues que nos interesa saber, ¿no? Incluso la propia cantera de Boñar, pues a lo mejor en un futuro ya no hay piedra. Entonces, bueno, pues eso estaría a saber bien, ¿no? Todo el tema de las características de la piedra frente a las heladas, la contaminación de CO2 y a los cambios térmicos, que también en los estudios han demostrado, ¿no?, que se produce esa variación. Otra cosa interesante sería, para evitar los falsos históricos, ¿no?, es que de alguna forma quedará reflejado de que es una copia, ¿no?, que me imagino que ya lo estaréis teniendo en cuenta de cómo hacer para que de alguna forma, ¿no? Recientemente estuve en Arcove, o sea, en unas jornadas en Segovia, ¿no?, que organizaba Arcove, que es la asociación, el tema de vidrieras, y bueno, pues cómo lo están resolviendo allí, ¿no?, que hay vidrieras nuevas que se están colocando, ¿no?, y de alguna forma están diferenciando la parte nueva de la antigua. Eso es algo que también me gustaría traer aquí a la mesa. Bueno, quiero felicitar al equipo, que no lo he dicho, pero creo que es un trabajo espectacular el tema de la réplica, os felicito, parece que me ha sorprendido, la verdad, entonces os doy la enhorabuena por ese tema. Y luego así, sobre otros temas, bueno, que me compete, yo ahora mismo, saben que, bueno, hice un trabajo de investigación sobre todo las restauraciones del siglo XIX en la catedral, y yo creo que siempre voy a salir en defensa de ese periodo histórico, porque siempre se critica que si la catedral es toda actual, si es nueva, que toda es del siglo XIX, y yo no comparto ese punto de vista, y además creo que es un fiel reflejo de cómo fue evolucionando las teorías de restauración en la catedral en el siglo XIX, y yo creo que es algo que tenemos que valorar, porque a nivel nacional pues fue un ejemplo de cómo se debió, o sea, cómo fue evolucionando esa forma de pensar en ese periodo de tiempo. Si tengo que poner algo así como en plan de duda, es lo de la protección del pórtico. Es lo que me genera más dudas. Es verdad que como solo se ha lanzado, pues hasta que no supiera qué se va a hacer, pero es algo que, bueno, ya en el concurso, el acta del jurado, uno de las actas, un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, don Antonio Almagro, decía que lo que mejor se podía hacer es pues, lo que estamos planteando aquí, ¿no?, el tema de las réplicas. Hablaba también de cómo intervenir, lo pueden consultar porque el acta se puede consultar en la página web del Cabildo, de la propia Catedral de León, y sí que dice, o sea, creo que con esas intervenciones que se presentaron al concurso pues no se va a resolver realmente el problema. Y bueno, el miembro con esto ya acabo, el miembro de la Academia de San Fernando, que es don Antonio Almagro Gorbea, pues manifestaba, por ejemplo, que lo que estamos proponiendo, ¿no?, que las estatuas que se encuentran mal, pues conservarlas en el interior, en un espacio ya musealizado, con las condiciones que hemos charlado antes. Y se hablaba también, a ver, que se me ha ido. En todo caso, vamos por partes, porque claro, se ha abierto un melón interesante. Sí, el bueno. primero, evidentemente, por alusiones a Natalia y a José, porque es verdad que ellos son los que están trabajando con una piedra que han buscado escrupulosamente para que pueda perdurar en el tiempo en mayor medida que la propia piedra de Boñar. No sé ni siquiera si esa cantera de Boñar está operativa ahora mismo, que es lo que comentaba. Para sacar bloques del tamaño de estas que hace dimensiones. Falta, no. Si se quiere que sean monolíticas, no sería posible. Entonces, lo que se ha buscado en este caso, es verdad que, como es una copia prototipo, se han buscado unas características muy similares a la piedra de Boñar, pero se le elimina uno de los factores de alteración, que es el yeso y las resinas acrílicas. Con lo cual sería compatible a la resistencia y a la durabilidad de la piedra de Boñar, que es verdad, como ha comentado, que está en otras partes de la catedral y que es problemática con el clima, pero es problemática a un plazo muy largo. Difiero teniendo de en los cuenta, 20 años sabiendo cómo es el clima de León, sí, pero estamos hablando de plazos. ¿Se puede decir cuánto puede tardar sin que se vea cierta Para erosión? hacer el proyecto completo, yo creo que hay que hacer un estudio petrológico de envejecimiento. Para hacer el prototipo se ha escogido fundamentalmente en la confianza de que está la durabilidad garantizada durante un
estamos hablando... Más de 20 años. Muchísimo Eso. más. Y estamos hablando de piezas que son exentas. Estamos hablando de prudencia. Es una réplica. Esto supone que si hay algún problema dentro de un par de siglos o de un siglo, es solucionar el problema puntual de una réplica o apearla o cambiarla o hacer lo que sea. En ese sentido, yo como conservadora restauradora no tengo ningún remordimiento, ¿vale? Es verdad que habrá que hacer un estudio para ver la durabilidad, pero yo creo que es muy proporcionado a la inversión, al proyecto y a todo, ¿vale? Y lo que se ha elegido es por criterios de idoneidad de la piedra para el mecanizado, ¿vale? Porque, sobre todo, en el caso de un prototipo y una sola pieza, las características de determinadas piedras que tienen menos homogeneidad y más beta y demás, como son tan esbeltas estas figuras, con zonas tan frágiles, la probabilidad de tener un fracaso durante la mecanización o al final del proceso de mecanización era elevadísimo. En un contrato de una sola pieza no puedes asumir un fracaso, ¿vale? Entonces, sí que se advirtió que a lo mejor esta se hacía de una piedra, de un tipo de piedra, y luego había que hacer un estudio y las demás iban de otro, ¿vale? Eso por un lado. Y con respecto a los sistemas de discernibilidad, para que se vea, porque hemos hablado de que puede ser un poco violetiano y tal, bueno, esa es una preocupación que... El objetivo es que se integre perfectamente, ¿vale? El sistema para discernirla de una original es lo que he comentado antes. O sea, la geometría, el modelo digital, te está reproduciendo en la propia piedra todas las heridas de toda la estratigrafía de los revestimientos, ¿vale? Toda esa superficie es la propia piedra. Esto no tiene revestimiento como tal, sino pátina, ¿vale? Luego, desde abajo, se integra perfectamente y se restituye la imagen, se recupera la imagen icónica del pórtico, ¿vale? Pero desde cerca, cualquier persona mínimamente entendida ve que no hay una estratigrafía, que es una pátina, ¿vale? Y respecto a la discernibilidad violetiana y demás, está el grado cromático de ajuste, que evidentemente hay que hacerlo cuando se intervenga en el pórtico. Que esa es otra... Que cambiará, evidentemente, el cromatismo. Y no le doy tantísima importancia porque son imágenes exentas. Entonces, cromáticamente, tú le puedes dar un color, pero al mes tiene polvo y depósito encima. Y sea neutralidad, ¿vale? Luego, la importancia para mí en ese aspecto es relativa. Manuel, ¿estamos de acuerdo con las réplicas y, sobre todo, qué hacemos con el pórtico? Bueno, de acuerdo con las réplicas. Perdona un momentito, pero en este momento, ya que estamos aquí un montón de medievalistas, quisiera recordar a un gran medievalista que nos ha dejado hace unos días, que es Isidro Van Gogh Torviso. Sí. Bueno. Sí, una discreción, se ha ido con una discreción total. Para aquellos que no lo recuerden, fue el director de la exposición, el comisario de la exposición Tesoro Sagrado y Monarquía, Maravillas de la Edad Media, que se expuso en San Isidoro de León. En segundo lugar, recordaba lo que decía Javier Rivera, un libro que salió hace unos años de un neurocirujano británico que decía lo más importante es no hacer daño en el terreno de la neurocirugía y en este también. Y por eso me interesó mucho el proyecto de Carlos Tejedor, porque ofrece varias soluciones y entre ellas la de no hacer daño. Bien es cierto que una la presentó un poco manipulada, la de la Catedral de Ratisbona, porque realmente es una defesio lo que hicieron allí para conservar, pero yo creo que puede haber otras soluciones de ese tipo. En segundo lugar, yo lo que haría sería escanear el pórtico. Eso es para tener el documento que hay en el año 2025. Y después ya nos pondremos a trabajar. Hay dos piezas que considero que deben de tratar de salvarse de todas las formas. Están muy deterioradas. Una de ellas es la sinagoga y otra es la iglesia. Esta combinación de sinagoga e iglesia es única en Europa. Encuentran ustedes una sinagoga en la parte del siglo XIII de Saint-Seurin de Burdeos y se acabó.
Entonces tenemos aquí esa asociación de las dos piezas. En principio son las que recuerdo y además una la da Sauerlanda en las actas del coloquio internacional y el Congreso Internacional sobre la Catedral de León. Entonces, esta debe ser una actuación que yo creo que es urgentísima en razón de eso y muy difícil porque son esculturas integradas, no son exentas, son integradas y entonces creo que habrá grandes dificultades. Yo tengo aquí anotadas una serie de cosas. Recuperar el color. Aquello de Le Corbusier de cuando las catedrales eran blancas fue rebatido por Erland de Brandenburg inmediatamente porque las iglesias estaban pintadas, todas, y por eso tenemos un poco de pintura que se conserva en Burgos, en la Universidad de Burgos, en la fachada, y luego tenemos Toro y las que has dicho. No sé cómo se podría recuperar, porque de repente presentarle al pueblo de León el pórtico este pintado podría ser lo que hablábamos antes de Viveloz, ¿no? de Barramachadas. Yo lo que sí sugeriría es que sobre todo sobre la presentación de la historia de la Catedral de León que hizo el señor Lorenzo, que es muy interesante en cuanto a la lectura de paramentos. Pero realmente me sorprende que siga en estos últimos 25 años situando la Catedral Gótica Manrique de Lara. Ya en el año 1927 ni Pérez de Amazares, el que fue abad de San Isidoro, y sobre todo luego los trabajos de Boto, los trabajos de la profesora Herráez, y sobre todo lo que salió publicado en el Congreso, en ese Congreso Internacional sobre la Catedral de León, más luego la publicación de documentación del Archivo Vaticano que completa la que hay aquí, entre ellas, pues, por ejemplo, el trabajo de Linehan, que nos ofrece el nombre de un primer maestro de la Catedral de León, que es el maestro Simón. Yo creo que esos fundamentos histórico-artísticos de la catedral tienen que ser más trabajados. Incluso hoy nos acompaña la profesora Herráez, que ha escrito un artículo sobre el papel de la escultura, la doctora Franco, que también trabajó la escultura, y yo creo que esto hay que documentarlo bastante mejor. Y nada más, yo creo que hay que protegerlo y que no admite mucha demora, porque creíamos que la intervención del año 80 la iba a solucionar y no lo solucionó. Creíamos que cortando la circulación por el entorno de la catedral se iba a solucionar y no se solucionó. Y entonces hay que hacer aventuras. Y por eso yo, en el planteamiento que presentaba Carlos Carredor, a mí hay una que me parece urgentísima, que es la primera de las opciones que desecho muy rápido, y es la protección física, sobre todo porque una estructura se puede montar y se puede desmontar, y no afecta. Y luego un trabajo más minucioso, como recuperación del color. Y yo, ya que están el señor consejero aquí y el delegado de la Junta, yo hablaría que tenemos un tercer problema que hay que avanzar, y es el claustro, uno de los claustros más excepcionales que hay en la cultura española, que es el de las pinturas de Nicolás Francés, que es necesario recuperar también. Nada más. Marco, asentías. Hay que hacer el menos daño posible. Has estudiado muy bien. Asiento a todo, estoy sorprendido. Como decía el historiador Lovental, si los artistas que hicieron estas esculturas supieran la cantidad de gente que está trabajando sobre ellas, se quedarían muy sorprendidos. Afortunadamente están los mejores, cosa que a lo largo de la historia de la catedral, como señala Javier Rivera en su libro sobre la catedral, León fue un sitio al que todo el mundo quería venir y ha sido el laboratorio no solo de restauración, sino también de arquitectura. Es decir, todo el mundo ha venido y desgraciadamente en muchas ocasiones, sin respetar el principio no de no hacer daño, que es evidente, sino de que los experimentos se hacen con gaseosa y no sobre el enfermo original.
creo que a lo largo de todo lo que hemos oído, porque ya se han dicho muchas cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo, esto no es una restauración, estamos conservando el pórtico en la situación en la que nos la hemos encontrado. Restauración sería otra cosa que ya es, por muchos motivos, es inviable. Y también hay una confusión en los términos entre original y auténtico. Yo creo que lo que han hecho estos grandes profesionales, sobre la base de los estudios magníficos y con la acertada dirección de mi compañero Carlos, es auténtico, en la medida en que están haciendo un facsímil, una reproducción de lo que se han encontrado, que nadie va a... O sea, dentro de 10 minutos, Simeón, no sé cómo hay que dirigirse a un santo. No, sí, San Simeón. San Simeón. Dentro de 10 minutos San Simeón ya no va a ser el mismo que hace una hora y por lo tanto, como dice Javier, vamos a pensar en la siguiente generación, que es la que tiene que ver esas reproducciones puestas para recuperar la arquitectura de toda la fachada occidental de la catedral. Es decir, no es un problema solamente material, es que ahora mismo sin ellas está desnuda, le falta algo, le faltan dientes, le faltan cosas. Y no quisiera seguir sin decir que en su nueva disposición los originales, no las auténticas reproducciones, los originales sí, deberían estar colocados en el mismo orden, en una reproducción volumétrica, a ser posible, del pórtico que hoy tenemos, para respetar un principio de esencia, de la autenticidad de lo que es esa arquitectura. Aquí ha venido mucha gente a lo largo de la historia. Yo creo que todos han venido con la mejor intención, pero como digo, los problemas que arrastra la Catedral de León, muchos no son ciertos, como la pobre piedra de Aguañar, que bastante bien ha aguantado. ¿Existe el mal de la piedra? No es verdad, o sea, es una cosa, es una leyenda urbana, por ese símil con la medicina que creó Camilo Boito a comienzos del siglo XX. Realmente la catedral aguanta bastante y sí, estoy de acuerdo en parte con Manuel Valdés. Si tan urgente era el deterioro que produce la insolación, que realmente es una cosa que no tiene solución que el sol salga por la mañana, pues yo ya habría puesto un toldo de quita y pon, como se ha hecho en tantos sitios. Son muy interesantes los proyectos que se han hecho, que se convocaron un año después de que Kengo Kuma hiciera su propuesta para la Catedral de Angers. Os recomiendo que veáis las imágenes, seguramente no os gustarían, pero es un tema tan difícil que puede producir tantas estridencias que yo creo que poner un toldo de quita y pon, como dice Manolo, no supone ningún problema. Si tan urgente es el tema de la insolación y poder saber qué es lo que pasa cuando se protege del sol y proteger del agua rápidamente todas esas esculturas que están ahí al aire, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas urgentes. Supongo que no estamos ajenos al resto de actuaciones similares que se están produciendo en España, en Europa y en el mundo. No sé si desde el Ministerio tienen la dimensión de la dificultad de abordar tantísimas cuestiones patrimoniales de la que España es muy rica, claro. Sí, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por contar con el Ministerio y en concreto con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, porque sí que desde esta institución pues elaboramos proyectos de este tipo y bueno, quería daros la enhorabuena, ¿no? Porque creo que hay un planteamiento muy bueno de este proyecto desde muchos puntos de vista, con muchos subproyectos que se lleva pensando durante mucho tiempo y con profesionales de distintas disciplinas y entonces creo que está muy bien pensado y que ya simplemente pues solo queda comenzar. Lo que sí, como conservadora restauradora, me gustaría ir un poquito a una cuestión concreta que no he visto y que no sé si realmente si se ha tenido en cuenta, que quizás sí, pero a mí se me ha pasado,
si es así. Y bueno, es un pequeño detalle porque no he visto si se va a hacer una intervención sobre las 23 esculturas. Porque yo lo que sí que veo es que se intervinieron no hace 10 años, por lo que se ha contado, pero creo que fue una intervención muy superficial y lo que veo sobre la superficie, que he tenido pues, la suerte de poder visitarlas en el claustro, ¿no? Hace unos meses, lo que sí que veo es que todavía quedan muchos restos de suciedad y de resina acrílica, y creo que hay nuevos sistemas de geles, ¿no? Que en estos 10 años pues, han evolucionado mucho, y creo que se podía y que se debería llegar, o por lo menos hacer unas pruebas para ver si se puede llegar a eliminar y pues un poquito o en gran medida, ¿no? Superficialmente, estos restos que quedan tanto de resina como de suciedad. ¿Por qué creo que es importante? Creo que es importante tanto para la conservación de las esculturas y porque estas resinas, pues como hemos visto, oscurecen con el tiempo y demás, y luego van a ser, por supuesto, la previsión es que además estén luego protegidas en un museo, pero también creo que es importante cara a la coloración de la réplica, como ha contado antes Natalia, porque una vez que el pórtico esté restaurado, ¿vale? Si la réplica tiene este aspecto, como esta escultura, va a llamar mucho la atención porque realmente poseen suciedad, entonces es como que va a estar todo el pórtico limpio y estas esculturas no. Y si se patinan de una forma que va a ser no real, ¿no? Entonces quizás si se hayan limpiado y eliminado todo esto, se pueden patinar acorde con esa limpieza, ¿no? Con lo que hay. Qué interesante. Carlos, yo creo que debes de arrojar luz sobre esta cuestión. Ahí vamos. Venga. Sí, vamos a ver. Sí que he comentado que en el 2008 se hizo una intervención de las esculturas. Bueno, en el 2011 me parece que fue. Se desmontaron en el 8 o en el 15. Porque necesitábamos consolidar y fijar esos grandes levantamientos que habéis visto en las fotos y que teníamos que darle la urgencia para que se mantuvieran. Entonces se hizo esa intervención a sabiendas de que se iban a quedar en el claustro. Lógicamente, cuando está previsto que se va a hacer un proyecto de musealización de las esculturas, ese proyecto de musealización de las esculturas tiene que conllevar la puesta al día de la intervención del conjunto. Claro. No lo he dicho porque me parecía que casi de todo lo que tenía que contar, pues no era tan necesario llegar a ese punto, ¿no? Pero lógicamente tiene ese planteamiento. Y lo mismo lo que acabas de comentar de la pátina. Cuando planteamos lo de hacer la réplica, en este caso lo que pretendíamos era ver la posibilidad de si se podía hacer una réplica mecanizada que fuera equivalente al original. Y de ese sentido teníamos que patinarla y darle un acabado a tal y como está ahora la escultura. Lógicamente esta escultura, cuando se restaure el resto del pórtico, llamaría la atención. Lo que sí que está previsto es que el acabado final de patinado y de todas estas esculturas no se hará dentro del proceso de restauración de todo el conjunto. O sea, se haría por un lado el proyecto de la realización de los volúmenes y paramos ahí. Y cuando tengamos restaurado todo el pórtico, en ese momento se les da el acabado final a todas las esculturas para colocarlas. No sé si... Sí, perfecto. Es que como no había oído... No lo he contado, pero bueno, era como... Es verdad lo cuentas más genérico y bueno, pues no llegó a tanto detalle. Siempre hemos hablado de como congelar en el tiempo, ¿no? El momento real de ahora, el que va a trabajarse. Sobre todo era eso, o sea, como hemos dicho, esta figura es un prototipo y como prototipo lo que necesitábamos es obtener información y ver si es factible. Entonces, en ese sentido hemos funcionado. Lo mismo ocurre con el tema de la piedra que ha salido a colación antes. Te ha enfadado ese titular, te ha enfadado ese titular, ¿eh? Ese de que la piedra llega de Valladolid. Sí, sobre todo porque es falso, o sea, porque se hablaba de que era de piedra de Campaspero cuando no lo es, entonces cuando una cosa no es cierta, pues no es cierta. Bueno, pero aparte de eso, el tema de la piedra que se ha seleccionado en este caso concreto era pensando en el tema de la mecanización.
Cuando planteemos el proyecto de todas las esculturas, ahí va a haber un estudio petrológico en el que nos va a definir cuál sería la piedra ideal, porque posiblemente no sea la misma piedra la que necesitemos para los pilares que para las esculturas, porque la naturaleza y la situación es distinta. Entonces, eso se va a desarrollar en el proyecto. Ahora lo que necesitábamos era demostrar si se podía hacer. Claro. Como hemos visto que se puede hacer y la información que nos ha generado para el proyecto, a partir de ahora el proyecto entrará en ese campo. Bueno, Ángela, no sé si valoras esa posibilidad de volver a colocar la policromía original. ¿Tú ves a la catedral llena de colores? Bueno, que yo sepa, la policromía no es del siglo XIII, es del siglo XV. León Picardo, por lo tanto es ahí donde hay que, si se puede recuperar eso, pues está muy bien, porque realmente podemos ver muy bien la policromía que conserva la portada de la Virgen del Dado, que esta mañana, claro, oía una cosa maravillosa de lo bien conservada que está la portada, pero es que se tapó precisamente por entonces esa parte, de manera que había posibilidades de mantenerla mejor. Bien, y aparte de eso, yo voy a decir un par de cosas. Tienes una anécdota sobre el viejo Simón, ¿no? Bueno, sí. De nuestra... No, digo que me contabas que tienes algo que decir sobre esa réplica y sobre todo del original. Sí, como que le tengo yo una gran emoción. Cuéntanos. Enhorabuena. Hay que tener, vamos, la Catedral de León, y voy a ser absolutamente rápida, según mi amigo Peter Kurman, que es suizo y que es un grandísimo experto sobre la Catedral de Reims, dice que la Catedral de León es la más francesa de todas las francesas. Bueno, claro que sí, pero hay que aquilatarlo, porque si uno se pone de frente a la propia catedral, están separadas la nave central de las torres, y eso no viene de Francia, viene de la Catedral de Santiago de Compostela. Lo mismo podemos decir que la disposición del Cristo del juicio final también procede del pórtico de la Gloria. Por lo tanto, no es tan francesa, es muy francesa, porque de hecho la Catedral de Chartres pues, ha sido fundamental para la disposición del programa iconográfico, pero los franceses tuvieron la posibilidad de colocarlo en los dos extremos del crucero, y en León lo pusieron todo junto, con lo cual pues la cosa resulta muchísimo más complicada. Y ya yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral por los años 60 y tantos, hasta el 74 que la presenté, pues dije, yo no puedo estudiar la Catedral de León sin conocer las francesas, que entonces no se viajaba apenas nada. Y con mis propios medios me fui a Francia, vi Notre Dame, vi Amiens, vi Chartres, vi Reims, vi también Poitiers y vi también Narbona. Saqué muchas fotografías, muchas de ellas malísimas, pero sí saqué muy buenísimas conclusiones. De cara a Simeón, tengo que decir lo siguiente, que lo identifiqué yo, y estoy muy encantada de ello, y lo identifiqué a raíz de ver el programa iconográfico de Amiens, porque yo dije, vamos a ver, este personaje que tiene las manos hacia adelante, se le han roto los brazos, o sea, que tiene los brazos, se le han roto las manos. ¿Qué llevaba? Pues llevaba un paño donde tenía que sostener al niño Jesús, y eso es lo que figura todavía en la catedral francesa. Por lo tanto, pues resultó el tema este. Y cuento una anécdota que digo el pecado, pero no el pecador, porque no procede, pero un catedrático me dijo, oye Ángela, ¿y quién es ese personaje? Yo ya lo sabía, porque ya lo había identificado. Dice, es que tengo una alumna que está haciendo una tesina. Digo, bueno, pues que siga haciendo la tesina, que yo no lo sé.
Y claro, pues quedó la cuestión así. Y desde luego considero que es una de las piezas fundamentales y estoy, bueno, claro, ya sabemos, y esto no hace falta repetirlo, la cantidad de talleres que trabajaron en su momento en la catedral. Y que tampoco se ha dicho nada, pero que también desde el punto de vista científico es muy importante el poner la relación directa, claro, entre la propia ciencia, la importancia no solo que tuvo la Iglesia, evidentemente, sino también los monarcas, porque en la Catedral de Burgos pues fue Fernando III el Santo, en la Catedral de León, Alfonso X, y en la Catedral de Toledo, su propio hijo. De manera que las tres catedrales están muy relacionadas con la monarquía. Yo esto lo digo a efectos de que en breve saldrá un artículo donde pongo en relación las tres catedrales, tanto en relación y diferencias entre unas y otras, en un panorama creo que bastante novedoso con relación a lo que se ha escrito hasta el momento, que lo presenté en una ponencia que hicimos ¿cómo se llama? Formo parte de Bereshit y de la Asociación Internacional de Investigadores de Toledo, y hicimos unas jornadas en Sevilla donde presenté esta ponencia. Y ya digo, una cosa preciosísima que aconsejaría que se hiciera para la Catedral de León fue el que la arquitecta Ana, no recuerdo en este momento el apellido, hizo sobre una visión de la Catedral de Toledo, viendo todos los detalles de los más ínfimos, y sería muy conveniente que se conservara, que se hiciera eso también para la propia catedral. Paula, desde el Colegio de Arquitectos, ¿qué valoración hacéis de estas actuaciones? Así muy rápida, porque claro, al final es verdad que vosotros estáis con la innovación. Bueno, voy a hablar un poco, no sé si por todos los arquitectos del COAL, pero bueno, sí que es cierto que aunque existe cierta tendencia a la innovación, me parece que esto que se ha propuesto hoy aquí tiene gran acogida por parte del colegio. Primero porque tiene un análisis muy exhaustivo detrás y que nos parece muy profesional todo lo que se ha presentado, tanto para llegar hasta la fecha de ahora como del estado actual, como de lo que se está presentando como propuesta, ¿no? Es cierto que bueno, ha sido un análisis también muy sincero, o sea, se ha expuesto tanto las ventajas que tiene como los problemas, ¿no? Digamos, sí tiene la ventaja de que no dañamos, pero el problema de que va a seguir con el tiempo, ¿no? Yo creo que más que la innovación, un poco el conflicto que nos surge desde el colectivo de los arquitectos es los tres grandes retos que se han dejado como caer, pero ya entraremos en ellos, que son, uno, vale, las estatuas exentas, parece ser que el trabajo que se va a hacer es maravilloso, tenemos ya una prueba de ello. ¿Qué pasa con las que no son tan fáciles de intervenir? Que, como bien ha dicho, pues si se interviene en el pórtico no vamos a dejarlo a medias. Entonces, ¿qué pasa con estas que ya no solo tienen el problema de la dificultad técnica o artística, sino que es que forman parte del edificio? Ya no es tan reversible el quitar estas piezas, y ya no solo que no sea reversible, sino que incluso implicaría apear la propia columna, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que nos surge bastante llamativo. Por supuesto, la protección del pórtico, pero ahí ya se ha entrado con más detalle. Y bueno, luego hay otro tema un poco también que se ha comentado entre los arquitectos, quizás en menor medida, pero es de cara a la musealización. ¿Cuál va a ser la interacción entre estas piezas? Claro, esa es una de las cuestiones que queríamos abordar, ¿no? Que se nos va el tiempo, es verdad. Yo no sé si hay una alternativa. Jesús, ¿tú tendrías una opción para musealizar esas 23? Desde el ILC, a lo mejor tenéis alguna idea para musealizar esas 23 esculturas. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y por estar aquí en esta tertulia tan
magnífica, ¿no? A mí me han surgido muchas cuestiones todo este tema, porque como sabréis algunos, yo durante unos años participé en las distintas restauraciones que se han ejecutado sobre la catedral, principalmente las que dirigió Ignacio Represa, ¿no? Me preguntas ahora por la musealización. El tema debe partir también, igual que se hace con todo el proceso que hemos visto, de un proyecto museológico, en primer lugar, y museográfico más tarde. Es decir, tenemos que pensar cómo explicamos a la gente que estas esculturas que se ven fuera son réplicas que son, yo creo que nadie lo pone en duda de que son totalmente adecuadas, ¿no? O sea, si estamos pensando que en el Erechtheion las cariátides están sustituidas y en un montón de catedrales francesas también ocurre lo mismo, pues aquí, además ya atestado con lo de la Virgen Blanca, que todo el mundo ha asumido socialmente, ¿no? Es decir, que hay que pensar muy bien cómo se explica eso y cómo se explica bajo el paradigma que se quiere dar ahora. Estamos en un momento en que estamos repensando con las tecnologías que tenemos actualmente cómo conservamos, en primer lugar, estas esculturas y cómo lo queremos proyectar hacia la sociedad. Me parece muy importante todo el cúmulo de experiencias que deben ser testadas y que deben ser plasmadas en elementos que puedan ser reproducibles en el futuro, ¿no? Porque de aquí se está surgiendo una importantísima documentación de tipo inmaterial, que estamos hablando del patrimonio inmaterial, que va a ser un revulsivo muy importante en las actuaciones futuras. Tened en cuenta que yo diría que el 80 o 90% del patrimonio leonés, por ejemplo, está construido con piedra de Boñar. Es decir, de aquí tenemos un laboratorio muy importante para comprender cómo las distintas tecnologías punteras en este momento, pero que dentro de poco a lo mejor se quedan obsoletas, pero cómo van a responder ante los tratamientos y las experiencias que nosotros tenemos. Es decir, tenemos que evaluar muy bien todo esto, ¿no? Por otro lado, también tengo que decir que en todas las intervenciones, por lo menos de las que yo conozco de un tiempo para esta parte, han insistido siempre en lo mismo, y lo ha puesto aquí Carlos Tejedor hace un momento. Es fundamental el seguimiento y cómo vamos a intervenir después de que se haga este proyecto. El mantenimiento es fundamental. Es un tema que ya os digo, que los restauradores han puesto mucha importancia en ello, pero pasan temporadas muy amplias en que no se pone ni siquiera un plumero encima de las esculturas, como decía José María Cabrera, al que seguí porque yo trabajaba en la empresa que él promocionó, CPA, y que fue fundamental en la historia reciente de la intervención arquitectónica. Entonces, el mantenimiento es fundamental. Es decir, tenemos recursos para hacer todo esto, pero después el mantenimiento tiene que ser prioritario. Esto es cuestión de dinero, claro. Y tiene que estar bajo la observación de todos los elementos que hoy tenemos para el análisis de cómo evolucionan estos tratamientos, estas intervenciones, etcétera. Entonces, lo que te decía, museografía con conocimiento, con nuevas técnicas. Hoy día las nuevas tecnologías nos aportan múltiples posibilidades para desarrollar esto, ¿no? Es un buen debate. ¿Cómo vinculamos o involucramos a los políticos de ahora con los que lleguen después o con los expertos o la gente que esté, claro, después de Don Básimo, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para el mantenimiento? Claro. ¿Hay alguien que tenga alguna idea de cómo aglutinar tantos intereses que perduren en el tiempo? Porque el mantenimiento es fundamental y he visto que ha habido cierto run-run en este escenario a cuenta de eso. Dinero. Esto, el ayuntamiento por sí solo es imposible, ¿no? Begoña. Hace tantos años que no es llegar hoy y hacerlo, llegar hoy y hacerlo y luego mañana Dios dirá. Si pasa con los museos
Perdón. Bueno, de momento es verdad que por lo menos esta actuación ya está económicamente cuantificada. El mantenimiento es lo más barato. Es lo más barato. A largo plazo es lo más barato para una sociedad, sin duda alguna. Restaurar sobre restauraciones es lo más caro. Sí. Digo que estamos tocando todos los puntos relacionados con el tema, ¿no? Un poco dispersos. Pues bueno, son aportaciones para analizar y para profundizar. Respecto a la protección, yo tengo que decir, vamos, una cosa que sabemos también, porque lo hemos visto, ¿no? Y es que el claustro tiene una protección, y en cambio esa protección no ha servido para nada. Prueba de ello, el costado oriental, las pinturas han desaparecido todas, totalmente. Que por cierto tenemos allí en ese costado también las esculturas, que un día que llueva, a los aficionados les invito a que vayan a ver cómo el agua se mete hasta adentro, ¿no? Entonces, ver un poco eso, el cerrazón. Segundo, tenemos también un poquito olvidado la situación en que se encuentran los capiteles y las impostas del claustro, que están pulverizándose. A pesar de esa protección, pulverizándose. Yo creo que lo que decía antes Manuel es verdad. Son los conjuntos únicos, los frescos, pero es que los capiteles y las impostas, eso no hay nada que se le iguale por aquí, por nuestras tierras, ¿no? Entonces, yo creo que también llamar un poquito la atención en eso. A lo mejor es más fácil de proteger, no lo sé. Pero vamos, lo digo con respecto a la protección posible que se ponga, que tiene que estar estudiando pues, todos los elementos termológicos de tipo de humedades y de todo, con el consiguiente mantenimiento que tiene que haber. Eso es lo importante, es interesantísimo el mantenimiento. Tercero, a mí no me espanta, no me asusta mucho, a mí personalmente, vamos, que las esculturas pueden chocar en la filosofía general del templo. De hecho, las esculturas no rompen para nada la lectura intelectual de lo que es la catedral, que son modernas. Bien, todos sabemos que una máquina no pone el alma la pone el artista, pero la lectura de lo que es el edificio, estas piezas lo van a mantener. Por consiguiente, que no nos extrañemos de que puedan chocar. Si ahora mismo cogemos las fotografías de principios de siglo y vemos el choque tan brutal que hay entre lo que es el hastial de la catedral con lo que es el pórtico, decimos, pero ¿cómo es posible que hicieran esto? Y en cambio, ¿qué decir? Que tenemos que pensar con una cierta perspectiva, no medir las cosas de aquí a 20 años a lo que podemos ver, sino verlas con perspectiva. Se dice muchas veces que el tiempo, tempus edax homo edacior, como se dice muchas veces, ¿no? Pero también el tiempo enseña muchas cosas. Y enseña muchas cosas porque en la Catedral de León ha sido un poco conejo de Indias, pero con buena voluntad. Yo no juzgo la mala voluntad de nadie. Lo que hizo Cabrera, yo lo estuve presenciando en aquel momento y venía con un carácter casi de pilotaje de lo que se estaba haciendo entonces en Italia y por aquel lado. Y en cambio el resultado fue nefasto. Así hay que reconocerlo. Nefasto, y a lo mejor todavía pues puede ir sufriendo consecuencias de eso. Porque claro, cubrir con una película periférica que rompe la transpiración de la piedra cuando el mal está dentro de la piedra es condenarla a más. Entonces, bueno, pues yo creo que tener estas cosas también en cuenta a la hora de buscar las soluciones. Y no tengo nada más que decir ahora de momento. En relación con lo que estaba comentando Máximo, hay una pieza en el claustro, por eso tengo duda de que el claustro sea buen lugar de conservación, que es el sepulcro del deán Martín Fernández. Es una pieza fundamental para establecer gran parte de la cronología de la escultura de la catedral y está siendo dañada. ¿Verdad, Ángela, que últimamente están saliéndole? Bueno, otra cosa. Antes la presentadora habló de que el 90% de la catedral estaba tocada. Bueno, tengo muchas dudas sobre esa afirmación. Pero creo que no debemos de tener miedo a la restauración. Debemos de concebir la restauración como una de las bellas artes. Entonces, lo que aquí se hizo a partir de 1860, 1880, fue una auténtica obra de arte. Es decir, el primer edificio de España declarado Monumento Nacional, el primer edificio restaurado, en donde Madrazo se inventó el gótico, porque hasta ese momento cómo funcionaba el gótico tampoco se sabía muy bien, en donde Demetrio de los Ríos siguió un ritmo,
Y Jorge puede hablar de la intervención de Juan Bautista Lázaro en las vidrieras, que es una auténtica maravilla de lo que hizo con las vidrieras. Por lo tanto, no debe de darnos miedo. Mucho peor es que el edificio siguiese nevando dentro, como ocurría en 1840, que las nevadas de León caían dentro de la nave central. Y ahora tenemos la Catedral de León. No es un espejismo neogótico, es una iglesia, es una catedral restaurada. Como fíjense ustedes la intervención en la librería de Alejo de Bahía y de, ¿cómo se llamaba? No, Ramos. No, nada más. Por lo tanto, es defensor de que se vayan acometiendo actuaciones a medida que el tiempo vaya exigiéndolo. Entiendo que para los que piensan que como la vida misma hay que dejar pasar el tiempo, todos envejecemos y acabamos muriendo, ese símil no puede aplicársele a un monumento. Es decir, no podemos dejar que pase el tiempo, que lo sufra, que se vaya deteriorando y que acabe cayendo. Entonces, ¿estamos abiertos a eso? Nos va enseñando lo que tenemos que corregir al mismo tiempo. Me han pasado el micrófono, yo pensaba librarme de... No, estaba contemplado. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Y muchas gracias a Carlos Tejedor por el intenso trabajo que ha llevado a cabo todos estos años. Amelia, tú también tienes una pizca de intervención. Bueno, aquí. pero yo de otra forma menos cercana a esta pieza. Y yo creo que se ha hecho un gran trabajo con la reproducción como una prueba, pero a mí lo que realmente me parece urgentísimo es acometer la restauración del pórtico, porque es el fondo que va a recibir esas esculturas y que es muy urgente su intervención. Yo creo que todavía precisa de unos estudios previos, un levantamiento de precisión y alguna otra cosa quizá, pero que no se puede demorar más. Ya se ha demorado mucho, quizá por falta de medios, pero también por dudas sobre cómo actuar. Es una responsabilidad el tomar la decisión de acometer cualquier actuación en un monumento como este, ¿verdad? Pero bueno, creo que ha llegado el momento de actuar y de actuar sin dilación ya. Yo creo que hay que incidir también en que el pórtico no solo es un contenedor de bienes muebles, de esculturas, sino que es la pieza más antigua y más simbólica arquitectónicamente del conjunto catedralicio. Entonces hay que incidir en ese aspecto arquitectónico. Pero no por ello hay que tener tanto miedo a buscar soluciones de protección de una forma reversible, como se decía aquí antes, pero intentar de alguna forma paliar las causas del deterioro. Así que espero que se siga adelante y se cumplan las expectativas que hoy se han expuesto. Es verdad que uno tiende a la trascendencia, es decir, a pensar en qué pensarán nuestros nietos, bisnietos, las generaciones futuras de la actuación que vamos a hacer ahora mismo. Pero hay que arriesgarse, es necesario, ¿no, Carlos? Hay que hacerlo ya. Sí. ¿Qué pensarán nuestros...? Es verdad que ante una situación tan complicada es necesario dar medidas contundentes, sin olvidar lo que se ha dicho hasta ahora. O sea, en todo caso, aunque sean medidas contundentes, siempre se ha tenido en mente los planteamientos de restauración y de respeto hacia el original, ser comedidos en cuanto no alterar excesivamente los originales y que todo lo que vayamos a hacer en un momento determinado puede ser reversible o eliminable. Ese es un poco el planteamiento, pero lo que no se puede es, por la magnificencia o el tamaño de la intervención, nos vayamos a echar atrás. Creo que el problema es muy grave y, por lo tanto, tienen que ser medidas muy importantes. Y creo que en ese sentido es como se ha orientado. Máximo, eso lo agradecerá la sociedad leonesa. Es decir, al final lo que estamos intentando es divulgar un planteamiento que la sociedad leonesa va a ir viendo después de tantos años pues de ver andamios. Hemos visto muchos andamios, hemos visto que se ha quitado la circulación en torno a la catedral, pero no ha habido una cuestión tan incisiva. ¿Por qué los leoneses tenemos tanto miedo a que nos toquen la catedral? Yo tampoco lo entiendo. Yo estoy de acuerdo con
con el profesor Valdés de que hay que acometer la restauración, hay que mantenerlo, hay que seguir con el edificio. Si tenemos miedo a todo, entonces no hacemos nada. Hay que funcionar, hay que acometerlo con valentía. Y los leoneses lo agradeceremos porque es mantener la imagen que hemos tenido siempre. ¿Nos va a dar tanto pudor el ver unas réplicas en el pórtico? Yo no creo eso. Yo estoy de acuerdo con las réplicas, con que las réplicas se hagan y se sitúen en el pórtico, yo personalmente. O sea, que yo creo que es una actuación necesaria Sí, y que es todo el mundo la va a necesaria entender. desde todos los puntos de vista, porque los originales se están desmoronando, es evidente. O sea, no estamos inventando nada. Es así de sencillo, así de claro. Un minuto más es un minuto menos para nuestra catedral, hay que hacerlo. Yo no sé si... Adelante. Me lo habéis puesto más fácil porque soy la última. Bueno, ¿has podido valorar un poco todas las reflexiones de este escenario? Sí. Yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento de León cuando se acometieron las obras de peatonalización del entorno. Y en aquel momento parecía que uno de los grandes problemas de la catedral era la contaminación por partículas. Que no digo que no fuera un problema, pero lo que sí ha demostrado el tiempo es que era muy importante peatonalizar para la puesta en valor del monumento, pero no era el mayor agente, digamos, de deterioro de la catedral, sino la climatología en sí misma que tiene la propia ciudad. Ya como reflexión personal, yo vengo también del mundo de la arquitectura, de todo lo que se ha planteado, a mí me parece acertado en el momento actual optar por la tercera de las opciones, que es mixta, que es conservadora, en el sentido de acotar los riesgos que se van a asumir en la restauración. Me gustaría pensar que se va a acometer la restauración y que va a haber medios humanos, materiales y económicos suficientes para acometerlo en un tiempo racional, porque ya han pasado muchos años desde que se desmonta el conjunto escultórico. Viendo que es muy interesante el debate de lo que era la cromatología de las piezas originales, sin embargo, yo soy de las que creo que la decisión de decir, bueno, en el año 2008 estas piezas llegan a nosotros así y más o menos así son las reproducciones que se van a colocar, sobre todo porque esa portada ya había perdido mucho color. No es como la portada del claustro que todavía mantenido muchísimo de... O sea, no me parece mal, por decirlo de alguna manera. No necesito que me recuperen la visión del siglo XV. Me vale la visión del monumento que llega a nosotros ya a finales del siglo XX. Y creo que hay algunos retos, a pesar de que es una opción, vamos a decir, conservadora, en el buen sentido, pero lo digo como algo no malo. No digo hay que intervenir y se es prudente en el primer cuarto del siglo XXI porque, bueno, para no hacer demasiados experimentos, pero yo creo que hay grandes retos por delante y uno es el sitio donde se exhiban las piezas originales restauradas, que no me cabe la menor duda de que se van a restaurar con el mejor conocimiento, tiene que reproducir arquitectónicamente una sensación espacial parecida del lugar original y eso se ha visto. Hay musealizaciones de la arquitectura clásica, hay ejemplos, pero no vale colocarlas en fila en cualquier sitio. Hay que, para que la persona sea capaz de percibir lo que pudo ser ese conjunto original, tiene que reproducir espacialmente el sitio donde proviene y no es fácil porque cuesta dinero. Aparte ya de la buena solución arquitectónica y de restauración y de musealización, exige un esfuerzo económico fuerte y buscar el lugar adecuado. Creo que es interesante el debate de cómo se va a proteger lo que quede in situ del pórtico original. La réplica, personalmente, a mí no me genera tanta incertidumbre. Si evoluciona en el tiempo con algo de vejez, pues que evolucione, no pasa nada, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo con el debate de los restauradores, que no hay que tener tanto miedo a que la réplica, que estoy maravillada con la calidad del trabajo y con los robots trabajando sobre y esculpiendo una reproducción. O sea, me parece una cosa bonita que se traiga al mundo de la rehabilitación escultórica y arquitectónica y cultural, tecnología que para mí viene del mundo de la aviación y de los coches y de otros mundos, y me ha gustado ver trabajar esos robots, pero la parte, digamos, más arquitectónica, digamos, de sustrato arquitectónico que se vaya a conservar in situ, que será mucho,
lo que nos extraiga, pues ojalá hubiera mucho mantenimiento, porque es verdad que el mantenimiento es bueno, además da puestos de trabajo, pero es verdad que estamos en unos tiempos que parece que hay que prescindir de la mano de obra humana. Parece que somos siempre un elemento, digamos, que se está eliminando, digamos, de la ecuación de muchas cosas. Pero, bueno, por lo menos que la solución... o sea, sobre el papel está muy bien lo que se ha contado, lo que pasa es que luego hay que materializar cuál es ese elemento mínimamente invasivo, como cuando te colocan un stent, que va a conseguir que no perdamos valores arquitectónicos en esa portada maravillosa y consigamos, y eso es una solución que no es fácil, sin perjuicio de que entren los mejores profesionales. En todo caso, creo que es una oportunidad. ¿Hay algún micro por ahí? Es una oportunidad. Yo creo que es la primera vez que en cualquiera de las actuaciones que se han podido acometer en la catedral podemos ver algo tangible, porque está bien, sobre el papel queda todo muy bonito, pero decir, vamos a colocar unas réplicas que son exactamente... Es que la podemos ver. Entonces, por lo menos eso ya vamos ganando. Ángela. De hecho, no hay ningún problema en cuanto a la disposición y que tenga sentido con relación al propio programa iconográfico general del pórtico, porque yo eso ya lo he hecho, de manera que se puede hacer perfectamente la organización de la disposición de las propias esculturas. Lo que está fuera de toda duda es que esas 23 originales van a estar dentro de la catedral, ¿o no es así? Porque al final lo que tenemos que preservar es eso, ¿no? Creo que es así. ¿Quién me puede? Adelante. Javier. No, yo quería relacionarlo un poco con algunas cosas que se han comentado aquí. Hablamos, el lenguaje siempre es algo complejo, ¿no? Y que si esto es una restauración o es una conservación. Es una restauración del espacio, eso no hay ninguna duda. Pero no es una conservación porque no son auténticas, aunque lo queramos, son idénticas. Los griegos los griegos lo distinguen muy bien. Y Walter Benjamin ya habla de la reproducibilidad de la máquina. Y estamos creando lo que llaman los filósofos una tendencia del siglo XXI que habla de los fantasmas de la historia del arte, que son todas esas copias que hicieron los griegos, los romanos de los griegos, todas estas esculturas que estamos haciendo nosotros. Fíjate que tenemos una generación entera que no ha conocido la catedral con esculturas. Y van a conocer a estos señores. Estos son artistas nuevos, aunque signifiquen el valor inmenso de la catedral con toda su simbología medieval, pero se van a leer desde el siglo XXI. Y todo eso tenemos que ser conscientes, hay que dotarlo de una filosofía contemporánea y de una creatividad presente, aunque les imitemos perfectamente, y el trabajo que están haciendo es extraordinario y es fantástico. Y yo les felicito de todo corazón. Ahora, yo sí le pido al señor consejero que no nos deje que pasen 2 o 3 gobiernos antes de tener las esculturas, que intenten acelerar un poquito para ir haciéndolas lo antes que se pueda. Que sabemos que él apoya a León con todo su cariño, porque además es salmantino, es de la Extremadura del sur. Así que esa es mi idea. Bueno, la idea era esa, ¿verdad, consejero? El que ya tengamos un horizonte temporal para ver tangible esta actuación. Que cuando un proyecto nace con esta solidez, si tiene detrás el respaldo de la sociedad leonesa, los problemas económicos nadie va a ponerlos como barrera. La presión social nunca va a poder, ¿no? Las ideas van por delante del dinero y las ideas arrastran al dinero. Y esto está muy bien planteado y es un proyecto absolutamente imparable. Yo no sé cuánto se ha tardado en hacer este prototipo, Natalia. Lo digo por multiplicarlo por 23. Porque claro, una vez que ya estamos viéndolo tan claramente cómo puede ser la restauración o la adecuación del pórtico con sus esculturas, pues querremos verlo cuanto antes. Mencionar los tiempos. ¿Es muy difícil? En este momento es bastante difícil porque no es representativo si lo multiplicamos por 23. Ha habido buena parte del plazo que se ha consumido en una serie de ensayos y de pruebas pequeñas. Que eso ya lo amortizamos. Esos ensayos y Habrá esas que pruebas... completarlo, pero ya lo amortizamos. Ese conocimiento ya lo tenemos. Ha habido parte de conocimiento en la... O
sea, de aprendizaje, la robotización y demás. Y luego... Cuando hablan de la mecanización, que estamos perdiendo esa patina artesanal, en la patina la tenemos, esa parte del cincelado final, ¿no? Sí, lo que tenemos es el aprendizaje de lo que hemos hecho para valorar los tiempos. Tiempos, pues, en ejecución como tal, estamos hablando de 3 meses... ¿Por pieza? Por pieza. Entre mecanización y demás, al margen de la programación general del proyecto y tal, pero lo que es individual por pieza. Y estoy hablando, eso será fruto de un proyecto. Ahora hay que serenarse, parar, valorar, reflejar todo lo aprendido. El resultado no puede ser la multiplicación por 23 de los tiempos y los procesos. He tirado de matemáticas así a lo loco, claro. Todo el trabajo de investigación que han tenido pues ya se va a aplicar y no es lo mismo un planteamiento de 23 obras que solamente una. Los tiempos cambian muchísimo. Entonces, el proyecto que se desarrolle lo que va a primar es estudiar todo eso. Aparte de los costes, los tiempos, los problemas y todo lo que nos puede generar el gran volumen de obra que supone hacer todo esto. Supongo que el pórtico occidental es lo prioritario con sus esculturas, pero claro, decía don Máximo, es que claro, hay mucho que acometer. Esto es priorizar, ir priorizando, ¿no?, en el tiempo. Sí, de todas las maneras, que sí que quería yo comentar un poco en relación con varias de las cuestiones que ha habido. Lo que estamos planteando es el plan de intervenciones. O sea, no hemos entrado en detalles, los detalles vendrán ahora. Entonces, es cierto que hay muchas que son un reto técnico muy importante, pero que ahora lo que estamos hablando es sobre la necesidad y sobre hacia dónde queremos que vaya la línea de intervención. Luego, los detalles técnicos, lo que decías tú del problema estructural y todo esto lo tendremos que ver en una serie de proyectos, lo mismo que el cerramiento. Tendremos que estudiarlo en un proyecto que lo pondremos en marcha inmediatamente e iremos viendo dónde nos va surgiendo dudas, problemas y ver cómo lo podemos ir resolviendo hasta un resultado final. Pero siempre bajo el planteamiento que estamos presentando aquí. O sea, por eso digo que no hay que olvidar que lo que estamos ahora es un poco en el arranque y lo único que queremos o que pedimos que se valore es ese planteamiento inicial de ideas. Más adelante esperamos que cuando tengamos los proyectos concretos lo podamos volver a exponer y ya podamos hablar de detalles. Es decir, bueno, pues el proyecto tal en tal cosa, esto que se plantea me genera dudas. Bueno, pues lo discutimos otra vez. Pero ahora mismo estamos en la primera fase. Bueno, yo creo que no... Déjame, que voy a pasarle a Jorge, que me ha pedido la palabra, pero yo creo que no ha habido un proyecto tan determinante en muchos años. Los que somos de aquí sabemos que siempre ha habido un intento, pero algo tangible, tan estructurado y tan ya evidente en el tiempo, creo que no lo hemos vivido, Jorge, tan contundente como el que estamos viviendo hoy, ¿no? No, y precisamente pues, a mí me resulta muy grato porque que se dé la posibilidad de que un laboratorio de ideas de este tipo esté abierto a la sociedad y que al final todos seamos actores, partícipes de dar nuestra opinión. Creo que hace nuestra profesión mucho más justa y además le da mayor visibilidad, si cabe, ¿no? Parece que las personas que nos dedicamos al ámbito patrimonial somos siempre esa rara avis que nos miran con cierto recelo, ¿no? Y al final yo creo que trabajar en una misma línea es muy necesario. Yo, por concluir, 2 cuestiones rápidas. La primera, creo que el ámbito se ha hablado de mantenimiento. A mí me gusta hablar de conservación preventiva. Yo creo que la conservación preventiva es fundamental para que este tipo de cuestiones pues, se acometan en tiempo y en forma. Si hay un plan de actuación por parte del Cabildo en colaboración con las instituciones que haga que ese tipo tanto de pintura mural como de la misma manera que hay un plan de actuación para las vidrieras, etcétera, esté al día, pues al final no nos encontraremos con esas circunstancias, pues si nos damos cuenta es que en cuanto queremos pensar decimos, ostras, si es que han pasado ya 4 años del concurso de ideas, si es que desde el 2006 cuando se bajaron las esculturas, es que al final van pasando los años, ¿no? Y yo creo que eso es importante, tener ese foco o ese aspecto bien planteado y organizado. A partir de esa conservación preventiva y de todo ese tipo de intervenciones, pues lógicamente ser capaces de tener un plan de actuación. Y ese plan de actuación, sumado a este tipo de intervenciones tan concretas, hará que con el paso de los años, pues no sé, a mí, insisto, a mí no me gusta plantearme la intervención a corto plazo, a mí me gusta plantearla a largo plazo.
yo que formo a restauradores, siempre les digo que la intervención no es tanto la intervención de la restauración concreta, un momento concreto, sino lo que va a suponer esa intervención el paso del tiempo y la preservación que se hace de ese tipo de piezas. La mínima intervención ante todo. Y en relación a, y con esto acabo, en relación a la propuesta que hace el consejero, yo recojo el guante de que no es una cuestión económica, me alegra pensarlo y saberlo así y agradecer desde la ciudad que sea así. Y como se tendrá que buscar un lugar físico para la exposición de estas esculturas, entiendo que el Museo Don Máximo, corrígeme si me equivoco, está muy lleno y no es el lugar ni el espacio apropiado para que se expongan, de la misma manera que en las dependencias catedralicias. Yo lanzo el guante porque además represento una escuela puntera en el mundo del vidrio a nivel nacional y a mí me gustaría plantearle al consejero y a la Junta que piensen la posibilidad de repensar un centro de interpretación del mundo del vidrio, donde tendrían cabida estas esculturas, expositivamente hablando, y donde se pondría en valor el exponente tan importante que tiene nuestra catedral a nivel internacional, que es el ámbito de las vidrieras. Ahí se lo lanzo, señor consejero. Gracias. Marco, ¿tienes alguna opinión sobre esta alternativa? Colocar un grupo escultórico, yo sé que efectivamente en la catedral parece que no hay sitio, está petada. De hecho, da pena ver en la catedral restos de anteriores decisiones, de desmontajes de final del siglo XIX, de comienzo del XX e incluso más recientes, cuyo destino es aguantar el paso del tiempo. Yo creo que estamos en un edificio que perfectamente podría dar cabida, no lo sé. Yo creo que estoy de acuerdo con Leopoldo. Lo de los centros de interpretación, al final terminan, seguir inventando más edificios. Yo creo que hay que aprovecharlo, aquello de lo que se dispone, para con un buen proyecto museográfico, como ha dicho Jesús, volver a colocar esa pieza arquitectónica en condiciones y con una lectura correcta. No sé si este mismo edificio tiene cabida. Creo que dentro de la catedral todas estas iniciativas siempre corres el peligro de sacar de contexto las cosas, y eso es muy porque la lectura es lo más importante. ¿A quién va dirigido esto, toda esta experiencia? Pues tiene que ir dirigido, por supuesto, que a los leoneses, pero también a los niños, a las escuelas, a la comunidad científica, para que sepa lo que se ha hecho y para no repetir errores, etcétera. Es muy difícil, pero yo creo que León tiene sitios. Bueno, como es un tema que está. nos va a llevar bastante tiempo y hay que discutirlo y hay que hablarlo, yo creo que es mejor dejarlo para otro momento. Adelante. Ay, no llego. Ahí está. Simplemente un ruego, por favor, que dado que estamos aquí un montón de gente que nos interesa mucho la catedral y la dignificación que hacemos socialmente, por favor, no vuelvan a proyectar el videomapping sobre nuestros portales y encima con la, entre comillas, falta de rigor y falta de preparación. Eso, desde luego, yo creo que no le hace ningún bien a nuestra catedral y a nuestros principales monumentos. Por favor, destierren el videomapping de las fachadas de la catedral. Gracias. Sí, ahora está muy de moda eso de proyectar sobre los monumentos. Bueno, lo que yo quería es hacer una última ronda a modo de reflexión o de conclusiones, porque al final lo que nos ha traído aquí es un plan con unos puntos muy estructurados, con un, yo siempre lo digo, horizonte temporal claro. Y a modo de reflexión, bueno, el sí o no en esa tercera vía. Yo creo que de lo que hemos extraído de vuestras observaciones, sí a una actuación urgente, sí a la réplica y sí a que haya un mantenimiento una vez que se ejecute este plan. ¿Alguna de las personas que están en este escenario quiere hacer una última reflexión a modo de conclusión? Pues es el momento entonces de dar la palabra a
a toda esa gente que nos está siguiendo desde primera hora, porque claro, este debate entre los técnicos está muy bien, pero también sugiere y suscita dudas entre los profanos en esta materia, pero que somos leoneses o que somos espectadores de esa pulcra espectacular. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer a alguno de nuestros expertos o lanzarla al aire y que alguno tome ese guante. De acuerdo. Gracias. Lo primero de todo, comentar que me parece muy acertada la propuesta de sustitución. Pertenezco a la Escuela de Arte, Conservación y Restauración, y sí, es verdad que el tema de la contextualización de la obra es muy importante, pero también es cierto que dentro de los criterios existe la posibilidad de que si la obra está en un alto riesgo, se pueda trasladar y sustituir. Lo que dice don Máximo, la lectura queda perfectamente definida, y luego para mí el tema de diferenciación es bastante claro, sobre todo, perdón, es que estoy un poco... Sobre todo el tema de diferenciación a nivel no solo de la elaboración, sino del material. Cuando hablamos de diferenciación, hablamos casi siempre desde el punto de vista de que un experto pueda hacer una diferenciación. No es el mismo tipo de piedra, el tratamiento está mecanizado, es muy difícil que aunque se haga luego un tratamiento final que sea manual, no queden señales de la mecanización. Y el tratamiento de superficie, la pátina, es muy diferenciable de lo que es el tratamiento de una policromía. Entonces, desde ese punto de vista, la única preocupación, desde mi punto de vista, es que se haga una musealización de los, de los originales que sea la más adecuada. Luego, respecto al tema de la piedra y de la influencia del mal llamado mal de la piedra, a ver, es que esto es complejo. El famoso mal de la piedra solo es la alteración que se produce en calizas que son muy porosas y que tienen unas características determinadas en la presencia combinada de humedad y de elementos no tanto sólidos. Los elementos sólidos, los contaminantes sólidos son importantes, pero hay contaminantes que son gaseosos, que son ácidos, y la caliza, que en sí misma debería ser insoluble, en presencia de agua y de ácidos, solubiliza algunas de las partes, convirtiéndolas en bicarbonatos. Entonces, eso significa que va a aumentar la porosidad, que los poros se van a hacer más grandes, con lo cual la influencia de la humedad va a ser todavía mayor. Y aquí sí hay un problema real con las diferencias de temperatura. La humedad dentro del poro, en un momento de congelación, va a aumentar de tamaño y va a producir fisuraciones. Por otro lado, yo creo que es mucho más dañino el planteamiento de lo que se ha hecho desde el punto de vista de materiales, que son materiales prácticamente plásticos, con los que se trataba, porque es que tampoco había nanocales, no había nanosílices, no había alternativas que bueno, son considerablemente mejores, era lo que había. Entonces, esos materiales solidifican dentro del poro. Las sales solubles tienen que moverse y se mueven por los poros de la piedra hasta salir. Si no pueden salir porque hay un trozo así de piedra que está impermeabilizado, lo que hacen es acumularse entre la piedra sana y ese trozo de piedra y se producen los desplacamientos. Pero ese es el problema precisamente que estamos intentando subsanar. Pero tu preocupación es la diferencia entre la nueva piedra y la vieja piedra. No, o sea, la piedra que está tratada... Sí, pero ¿cuál es tu preocupación? Es decir, necesito que preguntes. Yo lo que quería decir es que si se ha planteado alguna vez una solución tan
simple y tan históricamente adecuada como eran las antiguas jabelgas. Las jabelgas eran jabelgas de cal, se podían colorear, podían ser de distintos grosores y se hacían en inicio para igualar los tonos de la piedra. Pero como se endurecen por carbonatación, endurecen mucho, se convierten en piedra en sí mismas. Yo creo que eso, no sé si estará acertada o no, podría evitar desplacaciones, dando una especie de exoesqueleto. No sé si alguno de nuestros expertos puede resolver esta duda. Es complicada, yo, vamos, me supera, no sé atinar. Con vistas a los elementos que Marco, se van a quedar, claro. Es una opción que plantea... sobre la problemática de la piedra genérica, que creo que en este ámbito no tiene mucho sentido, porque eso, la problemática de la piedra ya estamos un poco hablando de otro tema y hablando de otra serie de medidas y otra serie de historias. Yo creo que el plantear la problemática de la piedra se hace en otros foros, que ya se han hecho varios en ese sentido aquí. Y bueno, pues ahora creo que lo que se está tratando es otro planteamiento. Sí que en una de las partes del proyecto entra la restauración concreta de los conjuntos escultóricos y en ese aspecto se desarrollará un proyecto de restauración con todos los parámetros que tú estás diciendo y analizando. Pero creo que ahora mismo tampoco tiene mucho que contestar desde ese punto de vista. Marco. Un material que interrumpiera ese proceso, un material como de descarte, que parara, sirviera de barrera al proceso. A ver, sí. Ignacio Represa, yo creo que trabajando con la empresa CPA, sí hizo algunos tratamientos en superficie de agua a la cal, que creo que que dieron un resultado positivo. Otra cosa ya es en los temas escultóricos, que me imagino que será uno de los materiales que se ensayarán como dentro del enorme elenco de productos, digamos, compatibles con el soporte. Cuando he dicho que el mal de la piedra no existe como tal, es porque en estos momentos ya los petrólogos han sabido discernir en toda la problemática que tiene el material piedra, la caracterización del soporte, los revestimientos, etcétera. Por eso el término mal de la piedra es una cosa que ya no se utiliza en el mundo de la restauración por ese motivo, porque ahora tenemos un repertorio mucho más riguroso y científico. Bueno, en todo caso, es verdad que estas jornadas tan técnicas también tenemos la intención de que sean divulgativas y que también recabemos la opinión de las personas que han estado escuchando estas intervenciones. Pero, grosso modo, sin ser técnicos, alguien me hace una valoración desde a pie de calle. ¿Qué opináis sobre esa necesaria intervención? ¿Qué os parece esta réplica? ¿Estáis dispuestos a asumir todas estas cuestiones? No sé si alguien tiene alguna cuestión o valoración que hacer respecto a lo que se ha hablado aquí, al margen de los aspectos técnicos que creo que ya los tenemos todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Estamos todos convencidos de que esto es necesario? ¿Estamos todos convencidos de que las réplicas son absolutamente idóneas para esta actuación? Yo creo que la sociedad leonesa y todos los amantes del arte, de la catedral, van a estar agradecidos de que, repito, haya ya un horizonte temporal para ejecutar una actuación que preserve de los males del tiempo a nuestra pulcra. Así que gracias a todos, gracias a cada uno de vosotros por vuestra opinión, por haber estado hoy en estas jornadas. Gracias, consejero. Yo creo que es el momento ya de levantar acta de todo lo bueno que ha salido de aquí, de todas las apreciaciones que se van a incorporar, porque este es un proyecto vivo. Entonces, cualquier cosa que se haya podido verter aquí se va a aprovechar en ese planteamiento. Así que muchas gracias a todos. Gracias. He hecho lo que puedo.
¿Cuál? Lo de la ubicación nueva.